todo se transmitía oral. Estaba la ley de Moisés, que era como si fuese la Constitución, y después, a medida que iba pasando el tiempo, se iba adaptando o había nuevas grises, por así decirlo, y la Torá oral ahí interpretaba los nuevos grises. Tenemos el antecedente de las mujeres que no, como dice, que no tenían descendencia, porque eran todas mujeres, y bueno, y ahí hay diferentes cosas que después con el tiempo se fueron agregando, y cuando vino Jesús eso estaba ya muy desarrollado, ya había dos escuelas de interpretación, bueno, ya había un marco en cuanto a lo que es la tradición oral bastante grande, y bueno, creo que todos sabrán, si no, bueno, el repaso así muy brevemente. Después con el tiempo, eh, cuando Jesús muere, resucita, después pasa el tiempo, años 70, las constantes insurrecciones del pueblo judío, Bar Kokhba y demás, el pueblo romano se hastió y bueno, invadió lo que es el templo, todo Jerusalén, bueno, destruyó todo, y ahí entró una persecución por todo lo que fuese judío, y bueno, a medida que iban matando a todos los líderes judíos, en el siglo 300 Judas Hanasi, lo que era la tradición oral, hizo toda una recopilación y lo puso lo que hoy se conoce como el Talmud, pero era algo que estaba en plena vigencia en la época de Jesús, lo oral. Bueno, cuando Jesús dice ¿qué le dice en las escrituras? Cuando dice que le hizo, obviamente se está refiriendo a la ley de Moisés y a los profetas, y cuando dice, oíste que fue dicho, él después daba su interpretación en la tradición oral que ahí había. En, en, eh, en uno de los tratados, el Talmud, esa tradición oral que se fue compilando, es gigantesco, tiene diferentes tomos, y cada tomo, por así decirlo, abarca algún marco legal. Había uno específicamente que se llamaba Meila, que ahora, bueno, les voy a poner lo que significa Meila. Lo que es el Talmud tiene toda una terminología muy alágica, muy rabínica, para que no se enreden. Yo después les pongo la transliteración, que es lo que significa, ¿no? Porque ellos le ponen a cada a cada marco legal o a cada resolución o a cada, por así decirlo, cada gris que no está bien definido en la Biblia, le ponen un nombre. Yo acá compartí, si alguien, bueno, ahí la hermana si quiere leer lo que sería Levíticos 5 del versículo 14 al 19. Esto hay que entender que lo que es todo el compendio del Talmud, esto no es teología cristiana que agarran algo y lo sacan de contexto, o sacan doctrinas que contradicen a la Biblia. Por el contrario, todas las discusiones rabínicas toman siempre como base algún texto de la Torá, y en base de ahí entran a considerar diferentes panoramas y cómo se aplica y demás. Acá en Levíticos 5, del versículo 14 al 20, vamos a ver algo, un precedente legal que queda sentado. De hecho, bueno, después lo voy a compartir. Meila hace referencia a cuando una persona hace un uso impropio de algún elemento del templo para usufructuarlo, es decir, para sacar beneficio, para sacar ventaja, para sacar ganancia. Y esto está indirectamente implícito en Levítico 5 del 14 al 20. Si quiere... Hachel dijo a Moshe, si alguno actúa impropiamente o inadvertidamente peca referente a las cosas Kadoshim de Hachem, él traerá como su ofrenda de culpa para Hachem un carnero sin defecto del rebaño y su equivalente en shekel de plata, usando el shekel establecido del lugar Kadosh. De acuerdo a tu estimación de su valor, es una ofrenda de culpa, y hará restitución por lo que fuera que hizo mal referente a la cosa Kadosh. Además, añadirá a ellos una quinta parte y le dará al Cohen. Entonces, el Cohen
dinero para la ofrenda quemada y será perdonado. Si alguien peca por hacer algo contra alguno de los mismos, deja allí referente a cosas que no se deben hacer, él es culpable, aun si no lo sabe, y carga con las consecuencias de su mal obrar. Amén. Amén. Excelente. Bueno, sin desviarnos del tema y meternos de lleno, fíjense que acá al final dice que la persona si peca, aunque no tenga conciencia de que había pecado, tiene que traer una ofrenda, ¿no? Yo muchas veces a veces pienso, claro que en el cristianismo la gente que no está en raíces, aunque ellos no lo sepan y aunque ellos no conozcan, están pecando, aunque, o sea, acá lo dice claro, ¿no? Que la ofrenda había que traerse aunque no conocías que estabas pecando. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con el tema, pero justo se me cruzó ahora. Bueno, respecto a ello, habla sobre, regula el uso indebido de bienes consagrados en el templo con referente a los sacrificios, cuando una persona se expropia. Antes de avanzar, y bueno, creo que todos ya más o menos saben con qué pasaje se conecta, pero si alguien tiene ahí a mano, que me lea Juan capítulo 2, versículo 13 al 16. Bueno, todos ya, me imagino que muchos ya lo habrán conectado a qué episodio vamos acá a estudiar. Lo interesante es que el episodio está en los 4 evangelios, o sea que no es un caso aislado, sino que está en los 4 evangelios, el episodio este. Si alguien lo tiene a mano, sería Juan, capítulo 2, versículo 13 al 16. Para la festividad de Pesach en Yeshua. Así que Yeshua subió a Jerusalén. En los terrenos del templo se encontró a aquellos que vendían bueyes, corderos y palomas, y a otras que se sentaban junto a las mesas cambiando dinero. Haciendo un látigo con cuerdas, echó fuera de los terrenos del templo a todos. También echó los corderos y los bueyes y volcó las mesas de los cambistas de dinero, regando todas las monedas. Y a los vendedores de palomas les dijo: saquen todas estas cosas de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Amén. Amén. Bueno, acá en un ratito retomamos esto porque acá está Jesús citando Jeremías 7:11. Pero bueno, acá estamos viendo que lo que en el Talmud habla en el Tratado Meila, esto trata sobre cuando algo que pertenece a Dios y se usa para beneficio personal, eso se llama Meila, se llama sacrilegio. Entonces, ese es el nombre del tratado del Talmud que habla todo. El tratado obviamente es muy extenso, acá le voy a decir lo concreto, pero obviamente uno que no nació en el mundo judío lo lee y es muy técnico y es muy denso, los debates y son muy puntillosos, muy técnicos, pero obviamente acá lo vamos a decir, vamos a ir a la conclusión del debate y por qué Jesús cuando entra al templo vuelca las mesas de los cambistas con las monedas. Al hacer un paralelo con el Talmud, uno se aleja de la interpretación cristiana como que Jesús tuvo un arrebato de ira, ¿no? o que no es solamente una crítica moral, o sea, hay algo más profundo, hay un mensaje. La mayoría de las cosas que hacía Jesús, más allá del milagro, eran resoluciones alágicas, cosas que estaban en la ley judía, en el pensamiento judío del segundo templo. Entonces, ahora vamos a ir avanzando y vamos a ver cómo Jesús, en este contexto que leímos, que como les explicaba está en los 4 evangelios, Jesús actúa como un Dayan, que es como un juez, y como un Naví, como un profeta. Él toma ese rol en este contexto, pero bueno, vamos a ir de a poco desglosando esto. Entonces, estamos diciendo que la Meilá
la definición técnica es el uso indebido para beneficio personal y algo que pertenece exclusivamente a Dios, es decir, al Hekdesh. Hekdesh es una terminología rabínica para decir lo que está consagrado, es decir, lo que está consagrado, eso pertenece a Dios. En el momento, o sea, que sale del dominio humano que uno consagra algo, ya parte, o sea, ya es parte de lo consagrado a Dios y eso no puede producir beneficio personal. Ahora vamos a ver la discusión que se genera porque ellos en el Talmud se genera una discusión de en qué momento empieza eso a ser sagrado, o sea, en qué momento algo es sagrado, cuando se sacrifica o antes. Ahora un rato vamos a ver las discusiones que hay, pero bueno, vamos a ver que al principio la hermana leyó un pasaje y en el Talmud hay dos categorías de transgresión. Uno es por error, que es el que leyó el pasaje, que la persona, si hacía uso de algo sagrado del templo sin intención, por ejemplo, en el Talmud pone ejemplos como, no sé, la persona que se pone a tener las sombras, el templo la sombra, y se pone ahí a beneficiarse de eso, o por ejemplo la persona que está en el templo y huele el incienso, o sea, en qué punto se entran a discutir es transgresión o no. Entonces acá hay dos tipos de transgresión, una que es por error, si alguien se beneficia sin intención, ¿no? En este caso dice la Biblia que, como leímos, tiene que devolver el valor, ¿sí? Y agregar un homesh, que es el 20%, ¿sí? Y traer un Ashan Meilot, que es una ofrenda, un carnero para holocausto. Dice la Biblia que si por error tomó algo o usufructuó algo del templo, tiene que devolver una quinta parte, que es un 20%, y traer un chido sin un carnero sin expiación. Pero la otra forma de transgresión, que el Talmud dice que es mediz, eso es cuando ya la persona lo comete consciente y deliberado, es decir, lo hace a propósito, agrede. No sé si acá voy a pegar esto que estoy diciendo para que sea más, lo tenga más en cuenta, pero acá vamos a ir, un segundito, perfecto, ahí cambiamos acá y pegamos. Vamos a ver que en el caso de Jesús, las personas no lo estaban haciendo sin querer, sino que había una intención. Ahí voy a pegar. Perfecto. Es interesante porque en el Talmud también habla de las monedas. Por ejemplo, dice que cuando uno va a comprar un chivo o un carnero para expiación, ya esa moneda que uno separó ya está consagrada, ya tiene estatus de santidad. Y que si, por ejemplo, esa moneda que, les pongo un ejemplo, ¿sí? Porque hay muchos, pero para que se entienda el concepto. Si una persona apartó algo, unas monedas para comprar el carnero, y las perdió esas monedas, y agarra otras monedas, y de repente, más adelante encuentra esas monedas, como tienen estatus de santidad, no las puede usar, las tiene que echar al mar, no las puede usar. En otra ocasión vamos a relacionar lo que pasó con las monedas cuando lo entregaron a Jesús, pero bueno, está todo muy relacionado con esto, cuando algo adquiere el estatus de santidad. Entonces estamos diciendo que la persona, acá había un acto, leímos en Levítico que la persona que transgredía inconsciente, sin conciencia, tenía que traer una ofrenda, pero bueno, los rabinos empiezan a discutir y dicen, pero bueno, ¿qué pasa con el que lo hace agrede? ¿Qué pasa cuando lo hace agrede? Y acá, bueno, eso corresponde al pecado de los latigazos, es decir, que se aplican latigazos. Bajo esta óptica, el uso del látigo por parte de Jesús simboliza un juicio, pero antes de entrarnos a eso, quiero decirles las interpretaciones que había.
en la casa de Bet Shammai y Bet Hillel sobre esto, porque muchos sabrán, si no, bueno, lo repaso ahora. Las dos escuelas de interpretación en la época de Jesús estaba la de Hillel, que era más flexible, y la de Bet Shammai, que era más rígida. Yo he escuchado muchas veces decir que Jesús siempre se tiraba para la escuela de Bet Hillel, pero yo encuentro más que se tiraba para la escuela de Bet Shammai. Ahora vamos a ver qué pensaban estas dos escuelas sobre la Meilá. Bet Shammai, como les decía, que es la escuela, era el que interpretaba la ley un poco más rígida respecto a cuando algo es Meilá. Meilá es cuando, como le explicábamos a un principio, Meilá es cuando yo tomo algo y queda profanado porque lo estoy usando para un uso personal, quiero usufructuar, quiero sacar ganancia de eso. Según Bet Shammai, dice que la santidad por intención, es decir, que la palabra y la intención crean realidad. Dice Bet Shammai que apenas algo es declarado Hakadesh, Hakadesh es consagrado al templo, ¿sí? Ya hay Meilá. El principio de Hakba Kek Magse, o sea, el pensamiento tiene peso legal. Para Shammai, desviar el propósito ya es profanar. Es decir, que si, por ejemplo, voy a hacer, en el Talmud pone este ejemplo, si hay un sacerdote que quiere hacer una ofrenda, los sacerdotes principalmente estaban, había parte de la ofrenda, una ofrenda que ellos podían comerla. Pero si ya estaba pensando el comerla fuera del templo, si ya estaba pensando mal en su pensamiento, según Shammai, ya estaba profanando el ritual, es decir, ya tenía pensamientos impropios, ya estaba profanando el ritual. Sin embargo, Hillel dice que recién el objeto es santo cuando se finaliza el acto, es decir, cuando se sacrifica el animal, recién ahí el animal va a ser santo, ¿sí? Cuando se ocurre la aspersión de la sangre, Antes de eso, el objeto puede estar en tránsito. O sea, según Hillel, recién cuando, vamos a decirlo, se hizo la transacción y se procedió con todo el ritual y se llega al final, que se tiene que hacer la aspersión de la sangre, recién ahí adopta el acto de santidad. Como podemos ver, el conflicto, ¿sí?, del comercio en el templo, el conflicto funcionaba así. Este era el pensamiento que había en el templo cuando fue Jesús en el episodio este que leímos y fue y hizo todo ese desastre que volcó la mesa de los cambistas, las monedas. El funcionamiento, cómo funcionaba la mente, ellos pensaban así, pensaban como Hillel. Mientras no esté en el altar, todavía se puede negociar. Ese era el pensamiento que tenían los líderes religiosos en el episodio este que leímos de Jesús. Jesús rompe con eso y actúa como la escuela de Shammai, es decir, el abuso empieza cuando la intención se corrompe, no cuando cae la sangre, como vemos interpretado. Pero Josefo había llegado a la conclusión de que estaba todo corrupto, de que había todo un sistema corrupto, o sea, Flavio Josefo era un judío, y él mismo data en sus escritos, justo no lo tengo acá a mano, pero bueno, tenemos hasta el respaldo histórico de que el templo era una meilá institucionalizada, es decir, era un lugar donde se lucraba. Ahí les voy a pegar otras, acá está, perfecto. Lo que se llama el pigul es cuando, decía recién, cuando se profana ya con el pensamiento, entonces ya eso queda profanado. A ver si estoy acá bien, estoy pegando bien, si estoy pegando bien. Pegamos acá, perfecto. Cuando Jesús, no es casual que Jesús ataque a las palomas, hay algo que en el Talmud se llama Kadush Haguf, que eso es la santidad intrínseca que tienen los objetos como una paloma, y no es fácil redimirlos de ahí. La santidad es intrínseca al animal. Y la Meilá aplica desde la consagración, es decir, que cuando Jesús ataca eso,
había, para no hacerlo muy técnico, había ciertas cosas que según la halajá, es decir, según el Talmud, era muy difícil de redimir. Entonces querían tomarse de esto los cambistas, o sea, querían resguardarse. En Meilá 2 Jesús ataca la profanación del cuerpo del sacrificio, que es de las palomas también. Las mesas y las monedas, el dinero destinado al templo, cobraban comisiones, había, o sea, también cuenta también historiadores que una de las cosas que se hacía era que cuando venían de lejos, que traían sus ofrendas y llegaban al templo, les decían, no, esta ofrenda, esto está mal, tenés que comprar la que está acá. O sea, ya tenían todo un negocio incluso montado se quedaban con tu ofrenda que era tu animalito que traías que era bueno y le decían que estaba malo y te vendían uno de ahí. Bueno, había toda una serie de abusos que había en el templo que hacían una cueva de ladrones. Lo interesante, y ahora retomamos, lo interesante es que Jesús cita Jeremías 7:11, y en Jeremías 7:11 precisamente el pueblo estaba en idolatría y tomaba el templo como cobertura, o sea, como si fuese un talismán, como si fuese garantía de que se hacían las cosas mal, pero el templo los protegía. Y no es muy diferente a lo que pasaba acá en este episodio que leímos. Pensaban que podían manipular las leyes y el estar ahí adentro les establecía algún estatus de santidad. Lo interesante es que Jesús, cuando vuelca las monedas, lo que está diciendo ahí es que no les está dando lugar a que puedan restituirse. Es decir, Jesús está diciendo indirectamente, si el mensaje es, ustedes conocen la ley, pero no lo hacen por omisión, no necesitan ser redimidos con el chivo y con la quinta parte porque ustedes lo hacen a propósito, no están haciendo sin intención, como el pasaje del Levítico que leímos. No están haciendo a propósito, o sea, ustedes no necesitan, ustedes les tiran las mesas y los saca a latigazos. Uno de los pecados, que es muy parecido a lo que es Hilul Hashem, que es profanar el nombre de Dios, uno de los pecados era el pecado de cuando ya se hace agrede, o sea, cuando no se hace por omisión, sino con intención, rozando la rebeldía, estaba el pecado de caret, que es de cortarlo. Y a mí, por lo menos, me llama la atención que los sacó a latigazos y los echó del templo, o sea, como diciendo, ustedes, o sea, mejor definición no hay, convirtió en la casa de Dios en cueva de ladrones. Hay otro principio que habla el Talmud, y ahí lo quiero conectar también con los líderes, porque estaban Anás y Caifás, que también movían todo este mercado. Está lo que se llama en el Talmud Meilá por agencia, por Sheliach. La regla general, el que dice esta parte del Talmud, que está en Meilá 2b, dice que dice que no hay agente para el pecado excepto la Meilá. ¿Qué significa esto? La Biblia es clara cuando dice que cada cual va a dar cuenta por sus pecados, pero no puedes morir por la transgresión del pecado de otro. Pero hay una excepción que puede ser el pecado, que es por el pecado por la Meilá. Es decir, uno puede ser culpable por medio de otro. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el Talmud pone un ejemplo, para que se entienda. El Talmud pone un ejemplo que dice, si hay se lo paso al lenguaje del siglo XXI porque es muy técnico, si hay una persona que es menor de edad o que tiene un problema, vamos a decir un problema mental, ¿sí? Y le mando a agarrar algo de la ventana que resulta que está en el templo y es algo consagrado. La persona que lo va a agarrar, como no tiene entendimiento, no peca, pero peca la persona que lo envió. La persona que por Sheliach, por enviado, pero es responsable la persona que lo envió a hacer eso. Pero si la persona tiene conciencia, ya recae el pecado sobre la persona. Entonces, aquí voy con esto. Que también el pecado recaía, esto que habla el Talmud de Sheliach, caía sobre los gobernantes, es decir, el juicio de Jesús, de Yeshua,
no era solamente por los cambistas que estaban ahí, sino por los estratos más altos que permitían todo ese tipo de transgresiones. Entonces Jesús no acusa solo al cambista, sino que ataca mesas, sillas y la estructura, ¿no? El mensaje legal es el sistema entero es un agente de Meilá, es decir, de transgresión de lo sagrado, ¿sí? El templo mismo estaba facilitando el sacrilegio. Entonces, bueno, el concepto de pigul, a ver si quieren, acá que se los voy a pegar. Vamos a ver si llego acá. Disculpen si estoy un poco desordenado con lo que acá estoy pegando en los textos. Después se los mando al grupo todo en orden. No sé si repetí las diapositivas. Pero el pigul es el sacrificio se invalida cuando el acto es correcto, pero la intención es incorrecta. Es decir, pensar comer fuera de tiempo y lugar, como el ejemplo de... Esto me llama mucho la atención, como les explicaba, porque muchas veces a Jesús se lo relaciona mucho con la escuela de Hillel. Sin embargo, acá vemos que acá Shammai está diciendo que ya con el pensamiento de querer hacer algo malo ya está pecando. ¿Y qué parecido es a la resolución alágica que tiene Jesús cuando habla del adulterio? Jesús le dice, oíste que fue dicho, ¿no? O sea, no adulterarás, pero yo digo que el que codició con la vista ya adulteró, se está radicalizando el mandamiento, no lo veo muy flexible, ¿no? En estas ocasiones, ¿no? O sea, yo lo veo en este sentido bastante alineado a la escuela de Shammai, ¿no? Radicalizando el mandamiento. Entonces, bueno, el pigul es cuando algo sagrado ya lo profanás por el pensamiento y ya es abominación, y tocarlo genera culpa, pero no produce bendición, es decir, santidad vacía sin propósito, ¿no? Esto yo les comentaba recién sobre Jeremías 7:11. La regla lógica sería el lugar correcto, ritual activo e intención desviada al lucro, ¿no? Y el templo funciona como un pigul permanente. Con respecto, bueno, a las cuevas de ladrones, como le comentaba, me parece el término más asertivo de parte de Jesús. Y como le decía recién, bueno, Jesús no está pidiendo un homesh, el homesh es el pago de las monedas como restitución, ni tampoco está pidiendo el hayam, que es el sacrificio. ¿Por qué? Porque no era por desconocimiento, sino que era con intención de maldad. Megilá 18a dice que el castigo del Mesit es el Milcaut. Esto sería el Jesús actúa como sacerdote y como juez, como profeta. Algo que también me resuena en esto, miren que acá estamos la parte de las monedas. Bueno, las monedas volcadas es lo que yo decía recién sobre que no considera que sean dignos de para tener esa reparación. No sé si a alguien se le ocurre algún tipo de ejemplo. A mí se me ocurre el ejemplo, por ejemplo, de personas que se quieren escudar con lo sagrado. Me viene a la mente sería el paje de armas, el comandante de David, Abner, que en tiempos de paz hizo combatir a 2 soldados, uno de la tribu de la casa de Israel, otra de la casa de Judá, y los mata. O sea, en tiempo de paz los hace luchar. Después, cuando ya de grande, el veredicto de Salomón es que, bueno, que como dice Jesús, el que mató por sangre muere por sangre. Y Abner lo que hace, después si quieren, no recuerdo dónde está, pero creo que está en Crónicas, lo que hace Abner es va y se agarra de los cuernos del altar. Los cuernos del altar simbolizan misericordia. Sin embargo, no fue suficiente, sino que lo mataron. Es decir, los sabios de esta enseñanza concluyen que el cuerno, la misericordia de Dios te cubre,
pero los pecados que no fueron intencionales, sino los que fueron sin intención. Pero los pecados de muerte, o sea, o de transgresión agrede, no los cubre, los pecados. Y bueno, me conecta también con el episodio de Pablo, que habla también de que Cristo murió una vez y si seguimos pecando. Bueno, no quiero ser tan duro, pero bueno, acá Jesús demuestra esta faceta. Y bueno, como conclusión final, o sea, el veredicto alágico, o sea, si estuviésemos en una clase de yeshiva, ¿no?, que se estudian estos tratados del Talmud, el veredicto alágico bajo Meirá 2a y 2b, que es donde se discute todo esto del tema de la santidad y demás, sería que el templo dejó de operar para Dios y había pasado a operar para los hombres. Y Jesús declara invalidez legal, corrupción e intención y pigul institucional. Entonces, bueno, según la ley de Meilá, lo que es para Dios no puede servir al bolsillo del hombre. Cuando eso ocurre, no hay sacrificio o regla, solo queda juicio. Bueno, esta era la conexión que había encontrado con este tratado. Hay algunas cosas que después sí. Ahora se entiende lo de Ananías y Zafira. Ellos sabían la verdad y ellos, por obtener el honor que había obtenido Bernabé cuando vendió la propiedad, siempre me dice, estaba mal porque un levita no podía tener propiedad y Bernabé tenía propiedad, así que fue y la vendió y la puso a los pies de los discípulos. Cuando ellos vieron el honor que le habían dado la gente, me imagino, la congregación a Bernabé, ellos también quisieron lo mismo y lo hicieron adrede ellos. Fue otra la intención ahí. Y bueno, justamente viéndolo desde este punto de vista, sí, ahora se entiende por qué. Porque vino con muerte directamente, no hubo... Porque no había arrepentimiento en ellos. No fueron y mintieron, tanto el esposo como la esposa mintieron. Y no es que, perdón, mi esposo mintió y convenimos en mentir y yo estoy arrepentida. No hubo arrepentimiento de parte de ella. El esposo fue el que primero fallece. Totalmente cierto, ¿sí? Y ahí fue el Espíritu de Dios que ya tomó el juicio por su mano. Ahí justo justo recordé ahí algo que quería agregar con respecto a lo que hablamos, que bueno, uno, vamos a ponerlo, supóngase que yo soy un judío ortodoxo y estoy en contra de Jesús. Yo podría decir lo siguiente, basándome en el Talmud, ¿no? Porque cuando uno consagra, por ejemplo, a una paloma o a las monedas del templo, tiene un estatus de santidad, yo no lo puedo tratar mal, es decir, hablando en criollo, no la puedo tirar al piso como hizo Jesús, o no puedo dejar esos animales si ya tienen un estatus de santidad, dejarlos libres como hizo Jesús, o sea, estaría transgrediendo Jesús, o sea, pero claro, como contraargumento le podría decir, si eso fuese así, en ese momento le hubiesen agarrado a Jesús y le hubiesen aplicado la pena. Si no le hicieron nada es porque verdaderamente la acusación que estaba haciendo era legítima y estaba todo corrompido. Porque claro, cuando algo tiene un estatus de santidad se tiene que tratar con el mismo respeto, pero Jesús, o sea, lo que hace todo lo contrario, o sea, desbarata todo, y la prueba está en que obró bien porque no vemos después que haya alguien, o sea, imagínense que cuando a Jesús lo mandan para crucificar y buscan un montón de excusas, le inventan un montón de excusas, que mejor decir, volcó una mesa del templo que estaba consagrada para Dios, las monedas, estaba todo, y qué mejor excusa para acusarlo. No lo acusaron porque evidentemente tenía un respaldo no solamente de lo legal, sino de Dios, ¿no?